Nos vamos a Lima nuevamente, si me permites, con José Tello, experto en temas electorales, y con él vamos a conversar en torno justamente, Kike, amigos televidentes, en torno de los urgentes protocolos que se tienen que dictar en torno a este proceso electoral, más aún cuando ya se anunció esta tarde que el Perú ingresa a una segunda ola del COVID-19. José Tello, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Muy buenas noches, Carlos, es un gusto estar contigo y también con toda la audiencia en Trujillo. De verdad, sí, pues preocupado por la segunda ola que se ha iniciado, o que ya estaría oficialmente, digamos, oficializada para todos nosotros, porque era, creo, algo que presentíamos que ya se estaba dando, pero digamos que hay un pronunciamiento formal por parte del gobierno. Ahora, es necesario, porque hasta el momento, hasta hoy, al menos salvo que tú me corrijas, hasta hoy no hay un protocolo, o sea, normas estrictas que seguir en torno de los candidatos y la campaña. O sea, no hay todavía estos lineamientos base, o ya los hay, José. A ver, lo que tenemos nosotros es que la ley electoral, o mejor dicho, la norma electoral no contempla o no desarrolla este aspecto porque este es un aspecto coyuntural. En el reglamento de neutralidad, bueno, el reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad de autoridades, que fue aprobado con la resolución 306 del año 2020, el jurado señala en la cuarta disposición de carácter transitorio de que se tiene que tener cuidado en las campañas con miras a las elecciones de 2021 y se tienen que observar las normas de bioseguridad que establece en este caso el gobierno nacional. En este orden de ideas, ¿qué tenemos nosotros? Muy bien, una situación particular donde tenemos que atender lo que señala el gobierno central, el cual, por ejemplo, ha dado disposiciones como el decreto legislativo 1458, su reglamento, o el decreto supremo 184-2020. Esta última norma, por ejemplo, señala de que en el caso de reuniones políticas podrá intervenir, por ejemplo, la policía, así como las reuniones políticas, otro tipo de reuniones. Se le da la prerrogativa a la policía de que pueda, pues, tomar, en este caso, las acciones necesarias para evitar, pues, la aglomeración de personas y, en consecuencia, obviamente, usar el poder coercitivo, o sea, la fuerza que tiene el Estado para poner coto a una situación, pues, que genere en rigor una suerte de afectación de algo tan importante como es el bien jurídico de la seguridad pública. En este orden de ideas, digamos que ahí tenemos una norma que tiene que ser cumplida y quien se encarga de hacer la cumplida del gobierno central de la mano, y esto es muy importante, con los gobiernos locales, con las municipalidades, quienes tienen que regular en su territorio justamente este tipo de actividades políticas. Lo ideal sería que funcionen ambos, o sea, el gobierno local y obviamente el gobierno nacional de manera conjunta y tomar una carta o cartas en el asunto de una manera mucho más contundente. Pero bueno, o sea, sabemos perfectamente que hoy en día también es bastante complicado, Carlos. Creo que en una ocasión también lo conversamos, a veces los políticos creen, pues, que en realidad como que son intocables. Entonces, en caso, por ejemplo, que la autoridad policial intervenga, muchas veces está esta idea falsa, equivocada, de que, bueno, acá se está impidiendo el ejercicio de la participación política, que es un derecho fundamental, se está restringiendo que hagan campañas, es una policía antipolítica, por decirlo de alguna manera, una policía, digamos, que atienta, pues, contra el ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho político de la participación en este proceso electoral, los errores que hacen los candidatos cuando van a hacer proselitismo. Pero hay que ser bien claros en algo, y en esto sí hay que tener en cuenta que los derechos fundamentales no son absolutos y que esto termina cuando empiezan lo de los demás, o si no, cuando vemos nosotros de que se da una colisión con algo importantísimo como es el bien jurídico de la seguridad o salud pública. Entonces, haciendo un balance, un tema de razonabilidad y proporcionalidad. Ojo, esto que hablo de la razonabilidad y proporcionalidad es materia de un test que desarrolló el Tribunal Constitucional. Hay muchas resoluciones que tocan sobre esta materia, sentencias de carácter vinculante, incluso que tocan este tipo de materia, y bueno, que nos lleva, pues, a ese entendimiento, como yo lo he manifestado, que los derechos fundamentales no son absolutos, sino que
son en sí derechos que se ejercen, pero siempre con parámetros. Entonces sí es importante que haya pues un coto y que en verdad los candidatos no actúen de una manera irresponsable, que sean tratados por igual como cualquier ciudadano de pie que infringe la norma, que no usa mascarillas, que no guarda distanciamiento, que está en aglomeraciones y que, bueno, si tiene que ser hasta detenido, tendrá que ser retenido. Total, es un infractor. Claro. Ahora, José, en breve, se habla de que debe dictarse normas realmente estrictas, incluso que esté dentro del pacto ético, incluso que puedan ser separados de la campaña por infringirlas. ¿Puede llegarse a ese extremo, José Tello? No. Hay que ser bien claros en algo. En este caso no estamos ante una situación que significa el retiro o en este caso la exclusión. No hay una sanción de esta naturaleza en materia electoral. Definitivamente no es algo que esté contemplado en el ordenamiento jurídico y además hay que ser bien claro en algo. Las normas electorales son inamovibles. O sea, nosotros tuvimos una situación particular, lo comentamos en más de una ocasión, Carlos, anteriormente. Hasta el 28 de septiembre del año 2020 legislaron en materia electoral, o sea, en el Congreso. Salió la ley, por ejemplo, 31038, que es una norma especial con disposiciones finales y transitorias en la Ley Orgánica de Elecciones y en la Ley de Organizaciones Políticas, que era la ley de partidos, que justamente ajustaban un poco este proceso eleccionario del 2021 a lo que era pues el contexto de la pandemia y el combate que tenemos en el Perú contra este enemigo invisible que es el COVID-19. Pero hay que ser bastante claros en algo, o sea, se dio esa norma, surgieron normas de desarrollo de esta ley y de otras leyes electorales, salieron los reglamentos que justamente dictó el jurado para este proceso, pero ya termina todo el tema legal y reglamentario. Tenemos normas para este proceso y esas normas no pueden ser movidas, o sea, ya están. Desde una perspectiva electoral no hay nada que hacer, todo corresponde al gobierno nacional y al gobierno local, quienes tienen que actuar de manera conjunta, tratando a todos los ciudadanos por igual, incluyendo a los candidatos a la presidencia, al Congreso, al Parlamento andino, porque son igual ciudadanos de a pie que tienen que respetar los protocolos de bioseguridad. Perfecto, José. Y ya cambiando de tema, el Jurado Nacional de Elecciones todavía tiene pendientes algunos casos. Llámese el Partido Aprista con sus listas al Congreso. Los está resolviendo poco a poco, pero están los dirigentes y los candidatos están a la presidencia, sobre todo Nidia Vilches está esperando, está poniendo habilita misionera para que algunas listas en algunas regiones sean admitidas. También se tiene, por ejemplo, la exclusión de la lista de César Acuña, se tiene todos pero el Perú de Fernando Sillonis. Entonces hay temas pendientes importantes en torno al APRA, por ejemplo. ¿Cómo tú analizas el caso del APRA? No ha escrito sus listas al Congreso en las regiones. Se le vienen denegando algunas de estas. ¿Cuál va a ser, crees tú, el derrotero en ese sentido? ¿Ya no hay más que hacer, crees? A ver, lo que nosotros tenemos es una situación muy atípica, porque tanto el APRA como otros partidos políticos han tenido problemas al momento de la inscripción de sus listas. Pero, o sea, hay algo también acá que es importantísimo de tener en consideración, y es que los plazos electorales se vencen y no hay retroceso. O sea, eso se llama la preclusión electoral, y la preclusión electoral lo que genera es seguridad jurídica. La preclusión electoral hace que un cronograma electoral o calendario electoral funcione perfectamente. El cronograma electoral, por si acaso, es intangible, no lo puede tocar nadie. Hasta el propio Tribunal Constitucional se inhibió de tocar se inhibe de tocar un cronograma electoral. Hay un precedente vinculante que es el del alcalde, bueno, que fue alcalde del distrito de Canchacte, la provincia de Ayabaca, el departamento de Piura, que es justamente el caso de Pedro Lizana Puelles. En ese caso, el propio Tribunal Constitucional dijo que no afectaba un cronograma electoral. ¿Y a qué iba con esto, Carlos y estimados televidentes allá en la alcaldía Región de la Libertad de la ciudad de Trujillo? Que hay una cuestión importantísima de tener en consideración. Si vemos casos como el del APRA, como el de Perú Nación y otros casos más, incluso el caso de Frente Esperanza de Fernando Olivera, nosotros podemos advertir que se estaría afectando el cronograma electoral, porque para que el pedido de ellos prospere tendría que reabrirse la etapa de inscripción de candidaturas. Entonces, en lo personal, me parece que eso es muy complicado que se dé. O sea, lo veo complicadísimo porque sería ir incluso
contra los criterios del Tribunal Constitucional en materia de respeto a los cronogramas electorales. Y yo la verdad, o sea, creo que como todo peruano puedo sentir quizás la lástima de que esta situación se produzca, sobre todo el APRA, que es un partido histórico, pero hay que ser claros en algo. O sea, la seguridad jurídica de este proceso electoral está de por medio. Entonces, creo, a la luz también de cómo viene razonando el jurado, que va a ser complicado, no va a ser viable el que se atienda el pedido del partido aprista y de los otros partidos que acabo de mencionar, que obviamente pues al no tener una participación como ocurre por ejemplo en el caso del partido de Fernando Olivera o Perú Nación, bueno, es una situación complicada. Por ejemplo, el partido de Fernando Olivera está en proceso de inscripción. Ese partido tiene suspendida el proceso de inscripción porque no logró inscribirse hasta la fecha límite para el término del plazo de inscripción de candidatos, que fue el día 22 de diciembre de 2020. Entonces, digamos que más adelante puede retomar la inscripción, puede quizás participar en las elecciones de 2022, pero no en estos comicios. En el caso de Perú Nación y otros partidos, no están participando en el proceso porque no llegaron a inscribirse. Y en el caso del partido aprista había inscripción parcial, pero no han inscrito, por ejemplo, las listas de mayor volumen electoral. Por ejemplo, la de Lima no lo han podido inscribir. Entonces, eso los coloca en una situación bastante difícil, precaria, si se quiere ver ahora de una manera un poco objetiva. José, sin embargo, frente a lo que es un proceso, José, pues, por que de ejemplo, manera con Alianza para el Progreso, si me permites, con Alianza para el Progreso y ante esta exclusión, he leído la apelación que ha presentado y ellos dicen, bueno, yo no consigné la propiedad porque pensé que por las fechas ya, en fin, no se había inscrito y ya, no lo hice, pero eso no me puede a mí, y dicen ellos, arrebatar mi derecho de participación. Y ese es el principio que ellos están pues, teniendo en torno a este caso, que no le puede el Jurado Nacional de Elecciones por un tema meramente administrativo quitarle su derecho, ¿no?, de participar en la vida política electoral de un país. José. A ver, yo tengo una posición muy clara al respecto. Me parece que nosotros tenemos que apostar por una gradualidad en el tema de las omisiones y la consignación de datos falsos en la declaración jurada OGV, o sea, la declaración de OGV, ¿no? La declaración jurada. ¿Qué ocurre? A ver, por ejemplo, sobre todo con el tema de las omisiones, porque la falsedad ya es algo mucho más, digamos, más complicado, porque incluso puede haber hasta falsedad de documentos. En el caso, por ejemplo, de las omisiones que a veces se dan y que incluso llaman a que se hagan pedidos de anotaciones marginales, lo que se puede advertir, por ejemplo, es que resultaría necesaria la aplicación de multas, y multas altas, ¿ah? No te digo multas bajas, o sea, podríamos hablar de multas de 10 UITs, 30 UITs, y esas multas estamos hablando pues de montos importantes, 44.000 soles, 132.000 soles, y son 30 UITs, o sea, creo que cualquier candidato podría de verdad estar bastante complicado, sobre todo sabiendo de que el Jurado Nacional de Elecciones tiene un área de ejecución coactiva. ¿Qué significa? Que me puede embargar las cuentas, las casas, los vehículos, o sea, puede tomar acciones de ese tipo si es que yo no pago, tiene poder coercitivo. Pero si vamos un poco más al tema de fondo, me parece que la exclusión de golpe nos lleva un poco a ese escenario que tuvimos nosotros en el año 2016, cuando salió la famosa ley de dádivas y justamente el candidato Alianza para el Progreso tuvo problemas de exclusión por la aplicación de la ley de dádivas. La norma no tenía una gradualidad, hoy en día sí la tiene. Sabemos perfectamente que pueden haber sanciones pecuniarias y finalmente la exclusión si es que ya la situación es muy complicada, si hay reincidencia o si hay determinados supuestos que ameritan una exclusión inmediata. Pero sí hay gradualidad, o sea, podemos ir de lo menos hacia lo más. Y eso es importante que ocurra, por ejemplo, con los otros supuestos de falsedad o el supuesto de omisión en declaración jurada OGV. O sea, debería analizarse muy bien el tema y debería ser parte de lo que es la reforma política. En el caso, por ejemplo, una omisión como la del candidato Acuña, bueno, si se da esta omisión podría tener una sanción económica y no necesariamente la exclusión, si es que la norma lo mandase de otra manera.
Pero hoy en día la norma manda a que si el bien no está, está dentro de tu esfera de dominio, tú tienes que declararlo. Si no lo declaras, te excluye. Eso es lo que dice la ley. Y hablando ya en el rol de abogado, tengo que decir que la ley se tiene que cumplir. O sea, nos guste o no nos guste, este no es un tema del jurado, es un tema del Congreso. Pero el jurado ahora tiene la responsabilidad de administrar justicia en materia electoral y si tiene que aplicar la ley y excluir al señor Acuña, lo tendrá que excluir. Aunque su defensa, según he podido advertir, ha reculado y ahora menciona de que este bien ya no estaría dentro de su esfera de dominio. Algo que se ha sustentado con un documento con firmas legalizadas notariales que el jurado tendrá que evaluar en apelación, porque ya esto dejó el Jurado Electoral Especial del Lima Centro 1 y se ha ido al Jurado Nacional de Elecciones, tendrá que merituar pues si es que considera que es una prueba válida y obviamente de considerarlo declararía fundada la apelación del señor Acuña y se mantendría en carrera electoral. De no ser así, porque ellos creen de que este documento no le genera convicción, eso depende ya de los jueces electorales, bueno, confirmará la exclusión. Pero es un asunto que se tiene que discutir en instancias jurisdiccionales. Es un tema que está ahí y que ahora ya le compete a la autoridad electoral tratarlo y sobre todo resolver con arreglo a derecho. Efectivamente. José Tello, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos este panorama, como siempre, a tu estilo, muy claro en torno al proceso electoral. Primero, en torno a la pandemia y a la responsabilidad que tienen que tener los candidatos y en torno a los procesos que todavía tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones. José Tello, te agradezco muchísimo, como siempre, por tu participación. Buenas noches. Un abrazo fuerte, cuídate mucho.